estaban en los grupos autónomos tenían las mismas tenían posiciones distintas a las mujeres que en algún momento estaban en la parte de los grupos mixtos. Ni eran las más radicales a veces las autónomas, ni eran las más conciliadoras las de los grupos mixtos. Y aquí la discusión en torno al término dividió a la coalición y al frente. Dividió a los propios grupos internamente también porque había posiciones distintas. Básicamente dos. Una, que se limitara a 3 meses, ¿sí?, la posibilidad de aborto libre y gratuito, y la otra, que no hubiera ningún tipo de límite. Esa fue la primera discusión al interior de coalición. ¿Querías decir algo a eso? Sí, ahí vamos. Por término. Vamos de a poquito, sí. Okay. Entonces, la conciliación final entre estas dos posturas al interior del frente, al interior de la coalición, fue que tomáramos los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud en ese momento, que hablaba de 5 meses. Entonces, en el primer proyecto de ley se ponen 5 meses como el límite para el aborto libre y gratuito. Y se presenta de esa manera la primera ley, la primera propuesta de ley. A la coalición de a izquierda. la coalición de izquierda, que entonces tenía por primera vez algunos diputados en la Cámara de Diputados, estamos 79. hablando, y era una coalición de varios partidos de izquierda, entre los que sobresalía, por supuesto, por su peso, el Partido Comunista Mexicano. ¿Quieres decir algo ahí? No. Se modifica entonces. En septiembre del 79 tenemos la primera reunión de estos diputados con la coalición de mujeres y con FENALIDEM. Están presentes entre ellos, de los que recordamos, el diputado Martínez Verdugo y Pablo Gómez. En noviembre del 79, también tenemos una segunda reunión de diputados de la coalición de izquierda, ahí se agregan a unos, y se llega al acuerdo de presentar el proyecto de ley con estos 5 meses de límites. Sin embargo, el Partido Comunista lleva esa propuesta de ley a discusión con el resto de la coalición de izquierda, es decir, con partidos que se me olvidan ya sus nombres porque están muy MAUS, en el PSR tiempo, y PPM. y modifican la propuesta de coalición, ¿sí? Totalmente. Y entonces en ese sentido hablan de que la ley va a tener 3 meses, hablan de aborto punible después de los 3 meses y modifican totalmente el sentido de la ley que habíamos enviado como coalición y frente. Porque hay una distinción. Lo de los 5 meses era importante porque la ONU dice, después de 5 meses es parto. Por lo tanto, no existe aborto punible. Esto era muy importante, porque la ley que presentaron decía, el aborto punible es el que ocurra después de los 3 meses de gestación. Entonces, esto de punible es lo que dio al traste. Esta modificación que hacen los diputados de la coalición de izquierda es vista como una traición. Una traición al movimiento, una traición al trabajo que veníamos haciendo, una traición a lo que habíamos acordado con ellos. Algunos grupos de la coalición reaccionan muy fuerte ante esto. La Revuelta es uno de ellos. Y dentro del FENALIDEM también. Publica dentro de su órgano de la Revuelta un artículo que es la contraportada contra la ley de aborto que estaba presentándose en ese momento por la coalición, y el movimiento feminista, la Revuelta y el Movimiento Nacional de Mujeres quieren denunciar a la coalición de izquierda por esta traición. En los demás tratamos de llegar a un acuerdo de que no va a ser una confusión estar nosotros ahora hablando en contra de una ley por la que hemos estado luchando desde hace quién sabe cuántos años. Entonces decidimos que nos deslindamos de las partes de la ley en las que no estamos de acuerdo. Ese fue el acuerdo. Finalmente, el MLM, Marta Lamas, se retira de coalición, no acepta esta resolución, se retira de coalición, continúa participando dentro del frente, y Lucha Feminista se pronuncia en contra de cualquier denuncia que queramos hacer. Ahí empieza, pudiéramos decir, un declive, ¿sí? Empiezan los rompimientos más fuertes de esa alianza, y empieza a resquebrajarse. ¿Por qué? Bueno, porque ahí empieza, pienso yo también, toda esta extrema animadversión a los partidos de izquierda, en los que luego no hacemos diferencias y decimos los partidos de izquierda, pero dentro de los partidos de izquierda, al igual que el feminismo, hay una diversidad y una diferencia maravillosa y enorme entre unos y otros. Una cosa que es muy importante señalar, que no hemos dicho, es que la mayoría de los grupos en ese momento, los grupos feministas autónomos,
del sabor que fueran, estaban constituidos sobre la base de la necesidad de hacer propaganda. Esto es muy importante porque influye en la manera en que haces alianzas. Por eso el mismo Líder hizo una alianza sobre todas las demandas habidas y por haber. Y no podía mantener una unidad de ciertos grupos, sí, porque no estaban de acuerdo con algunos de los puntos centrales muy importantes si estás haciendo una plataforma completa feminista. Pero si estás haciendo una alianza, puedes hacerla sobre X, Y y Z demandas y no A, B, C, D, E hasta Z, ¿no? Entonces, este aspecto que es natural y sumamente valioso del trabajo de los años 70, llega a tener límites, problemas muy fuertes al momento de hacer alianzas. Y yo recuerdo conversaciones con compañeras, ¿cómo puedes tener un frente X, ¿no?, de mujeres que no incluye el aborto? Pues es que no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, sí es de mujeres, porque habla de otras cosas de mujeres. Pero no es completamente el programa. Pues no es completamente el programa. Entonces, empezábamos a tener debates de este tipo, de tipo político estratégico, y los grupos seguían todo el tiempo haciendo las alianzas, pero se empieza a agotarse también aquí este modelo, ¿no? O sea, no solo era la traición del PC, que era muy real, sino también el agotamiento de este modelo, de hacer las cosas solo sobre una plataforma completa y estar de acuerdo en todo. Sin embargo, fuimos a unas jornadas que fueron exitosísimas, que de hecho resultaron masivas por una circunstancia un poco ajena a nosotras, que era que se habían prohibido en ese momento las marchas en el DF. Tenían rato que estaban prohibidas. Y esta primera marcha que se autoriza es la nuestra, ¿no? Entonces resulta que como era la primera, pues nos acompaña un montón de gente nomás por ir en la marcha, ¿no? Y hace que sea una marcha que causó sensación, digamos, ¿no? Porque fue muy grande. Llegamos con esa... Estamos hablando del 9 de septiembre de 1980. Estamos ya en el límite, en el 80. Esta marcha inicia en el Monumento a la Madre con un meeting muy festivo, música, las leonas se presentan en Sociedad Feminista y empiezan a cantar ahí. Y de ahí nos vamos a la Cámara de Diputados. Esta es la marcha que les digo que resulta masiva, ¿no? Digo, y sobre todo si la vemos a la luz de las últimas marchas en que las feministas hemos organizado, que luego por eso decimos, pero ¿cómo? Qué poquitas, ¿no? Porque estábamos acostumbradas a estas marchas. La propuesta que se presentó, la ley que se presentó, no fue nunca discutida en la Cámara, quedó como congelada. O sea, realmente nunca tuvo, después se perdió la pista, no se volvió a hablar de ella, se quedó ahí y ya no se volvió a hablar de ella. Fue, digamos, el fin, de alguna manera inicia el fin de un ciclo, que es este que Heather ya anunciaba un poco, ¿no? Cómo se va resquebrajando esta alianza, este frente, y ahorita vamos a ver las conclusiones, por qué lo creemos así. En todo este periodo, y por eso volvemos a las fotos que son testimonios gráficos que no se pueden desmentir, hay una aseveración en el libro de Gisela Espinosa, Las 4 vertientes del feminismo en México, en el que se dice en 2 páginas que las troscas saboteamos el proceso de la presentación de esta ley en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aquí está una trosca, que soy yo, hablando en ese mismo mitin, Ana María Flores también en ese mitin por parte del partido en ese momento, de la coalición de mujeres, que también estuvo hablando ahí. Entonces, son esas cosas las que creo que tenemos que ir como, ¿no?, desmenuzando, viendo y aclarando, porque muchas veces puedo entender, ¿verdad?, que la investigadora recurra solo a una fuente y de esa fuente tenga una cierta información, pero vuelvo al tema, somos tan diversas, hemos sido tan distintas, tan diversas, nos hemos manifestado y expresado de tan maravillosas formas que hay que recoger toda esa riqueza. Y no podemos quedarnos en una sola fuente, porque entonces la memoria de una no es la memoria de todas. Entre todas vamos a ir construyendo nuestra historia. Queremos poner nosotras este granito de arena, ¿verdad? Y desmentir con testimonio escrito, con testimonio gráfico, esa aseveración, porque nos lastima. Yo me sentí verdaderamente lastimada cuando la leí, porque pensé, después de todo el trabajo que invertí, de todas las broncas en las que me metí, de la gente con la que me embronqué, de las luchas al interior del partido y afuera del partido, porque la doble militancia era mal vista, ¿no? Y entonces yo era una doble militante, entonces era la pestada del grupo, aquella viene de oreja, va a llevar todo
que vaya de aquí para allá. O sea, fue muy fuerte. Y después de todo eso me encuentro de pronto en un libro de historia del feminismo, ¿sí?, que saboteé el proceso. ¿Sí? Entonces, esas son como las cosas que creo que van a ser Bueno, quisimos meter aquí, o sea, como prueba de que las apestadas sí hacemos cosas, una cosa de nuestras publicaciones. Estas son las 4 que encontramos. Crisis capitalista y perspectivas del proletariado, PRT del 81. ¿Qué es el PRT? Que tiene un capítulo enorme acerca de feminismo y la cuestión de la lucha lésbica y homosexual. Esta es la resolución que les planteaba del 79 internacional, que uno de sus centrales tesis es la cuestión de la formación de un movimiento autónomo de mujeres ligado a la clase obrera, porque era nuestra visión, que era lo central, pero no limitado a la clase obrera, porque plantea que todas las mujeres somos oprimidas, no solo las obreras, ¿no? Y la liberación de las mujeres, si no recuerdo mal, este es nuestro primer folletito, que tiene 3 artículos, que decía, primero, la ponencia que presentó esta mujer en un primer simposio mexicano centroamericano de investigación en noviembre del 77. Luego, el segundo se dedica al aborto, porque el aborto es un derecho de las mujeres. Y el último es un artículo mío, Soledad Moreno. Mi seudónimo fue Soledad Moreno, y todo lo firmé como Soledad Moreno porque al inicio ni siquiera mexicana era. Entonces, obviamente tenía que decir otro nombre, ¿no? Y además todos los hacíamos en ese momento. Acerca de la diferencia, o sea, de cómo se había construido los movimientos en los países avanzados y cómo eso era distinto a lo nuestro, cómo eso iba a verse diferente en nuestros países, porque era importante. Todos pensábamos que teníamos que ser igual que ellas y pues no somos igual que ellas, ¿no? Entonces, estas publicaciones solo tengo estos, entonces nada más sacamos fotos. No las votamos, no. No existe. No.